Listo, comenzamos. Bueno, muy buenos días. Bienvenidos y bienvenidas a la mesa de acción por el ODS número 1, fin de la pobreza. Mi nombre es Micaela Rizopatrón, soy gerente general de Perú 2021 y les agradezco por acompañarnos esta mañana. Los invitamos a presentarse con su nombre y el de su organización a través del chat de la sesión del Zoom y también en el streaming de LinkedIn. Para asegurarnos el tener una sesión fluida y que podamos escuchar bien las exposiciones, les pido a todos que mantengamos nuestros micrófonos apagados. Durante toda la sesión pueden escribir sus preguntas y sus comentarios a través del chat. Antes de empezar, me gustaría contarles brevemente sobre Perú 2021, Perú Sostenible y las mesas de acción. El propósito de Perú 2021, desde hace 26 años, es promover el desarrollo sostenible del país, activando a las empresas como agentes de cambio claves en este gran reto. Para esto, conectamos con plataformas de sostenibilidad, brindamos herramientas de acción y generamos espacios de articulación multisectorial como este. Hoy más que nunca, considerando los retos que estamos viviendo como país y como humanidad, estamos convencidos de que lo que no se mide, no se gestiona. Y es por eso que promovemos los Objetivos de Desarrollo Sostenible, mejor conocidos como los ODS, como la agenda común, para juntos alcanzar este Perú sostenible que todos queremos. Y justamente Perú Sostenible es este programa que lanzamos a fines del 2018 a partir de una alianza con el Sistema de las Naciones Unidas, con el objetivo de conectar y potenciar el impacto de las organizaciones y los ciudadanos en el camino a alcanzar los ODS. El corazón de Perú Sostenible son las mesas de acción por cada ODS, espacios propositivos como el que nos reúne hoy, donde vamos a conocer y definir planes y acciones en este camino a cumplir y reducir las brechas de cada ODS. Justamente aquí articulamos al sector privado, al sector público, a la sociedad civil y a la academia para profundizar en estas brechas y en estas soluciones. Y la idea es que podamos tener un plan de acción concreto y medible al 2021 para luego avanzar año a año en la implementación de estos planes al 2030, activando todas las sinergias posibles. Aquí les muestro las mesas que hemos activado hasta la fecha. En la siguiente diapo, por favor. Y justamente nuestra meta es poder activar todos los ODS antes de julio del próximo año, en vísperas del Bicentenario. Hoy nos reunimos en torno al ODS número 1, fin de la pobreza, y buscando ser pertinentes con respecto a la coyuntura actual del COVID-19 y en línea con la Mesa de Trabajo Decente y Crecimiento Económico, que es el ODS 8, articulamos este espacio de soporte para involucrar más al sector privado, articularlo con otros actores y que este pueda tener un aporte significativo a que más personas tengan acceso a una calidad de vida óptima que les permita desarrollarse y vivir en plenitud. Sin más preámbulo, me gustaría darle el pase a Carolina Trivelli. Carolina es investigadora principal del Instituto de Estudios Peruanos y exministra de Desarrollo e Inclusión Social del Perú. Ella nos brindará un panorama general del estado de la pobreza en el Perú, cuáles son las cifras actuales, los principales desafíos para erradicar todos los tipos de pobreza y generar mayores oportunidades para todos. Adelante. Hola, buenos días. La mesa que nos ocupa hoy día tiene que ver con el ODS 1, con la erradicación de todas las formas de pobreza. Como todos saben, el Perú ha sido un país ejemplar en lo que corresponde a reducción de pobreza en los últimos años. Los años de alto crecimiento, de políticas públicas a favor de la reducción de la pobreza han permitido que pasemos en un periodo relativamente corto de más de la mitad de la población en situación de pobreza monetaria a menos de alrededor de 20% de la población en esa situación. La pobreza extrema está en alrededor de 3% y eso eran cifras tremendamente auspiciosas. Llegó la COVID-19 y con ella la cuarentena,
cuarentena, la recesión económica, y ello lo que nos ha generado es un tremendo impacto en esta tendencia hacia la reducción y erradicación de las formas de pobreza. Lo primero que vamos a ver en las cifras de este año, cuando se publican el próximo año, es un incremento en los niveles de pobreza que no habíamos visto en los últimos 15 años, más que marginalmente. Esto va a hacer que la pobreza pase de estar en las inmediaciones del 20% a estar más cerca del 30%, probablemente 27, 28% según las estimaciones con las que contamos hoy día. Sin embargo, con la recuperación del año 2021, seguramente estas cifras van a volver a bajar, no a los niveles que tenemos hoy, pero se va a ver de nuevo una reducción. Es un momento de crisis el que tenemos hoy día. Sin embargo, también lo que nos ha mostrado la emergencia de la COVID-19 es que mucha de la reducción de pobreza que tanto nos enorgullece como peruanos tenía algunas bases bastante endebles. ¿No? Mucha informalidad, muy limitada acción en la sostenibilidad de algunos servicios públicos, ¿no? que limitan las posibilidades de realmente romper la reproducción intergeneracional de la pobreza, y algunas todavía brechas en la calidad de servicios públicos y privados que reciben las poblaciones en mayor situación de pobreza o vulnerabilidad. Esos son parte de los desafíos que tenemos que atender ahora. Se trata de retomar el compromiso con la erradicación de todas las formas de pobreza en los años que vienen, con mucha más fuerza, pero además con el convencimiento de que tenemos que hacerlo mejor, que solamente recuperando el crecimiento, en el mejor de los casos vamos a recuperar lo que teníamos. Pero sabemos hoy que eso es insuficiente, que tenemos que hacer mucho más, que tenemos que asegurar reformas profundas que permitan a las personas de menores recursos encontrar medios de vida que les permitan salir adelante, agenciarse nuevas formas de generarse ingresos, pero incluso si logramos aquello, no va a ser suficiente tampoco. Necesitamos asegurar que todo peruano y peruana van a tener acceso a servicios públicos y privados de calidad. Y allí tenemos dos grandes tareas que enfrentar. Por un lado, la provisión de paquetes mínimos de servicios públicos de calidad para todos los peruanos: educación, salud, justicia, seguridad ciudadana, pero también abastecimiento de agua, sobre todo de agua segura, buenos sistemas de saneamiento, energía, y hoy día más que nunca conectividad. Asegurar que todo peruano y peruana tiene acceso a las comunicaciones de última generación, a la internet, no solamente como medida de seguridad, como fuente de acceso a los servicios de educación hoy día, por ejemplo, sino también como una oportunidad para salir adelante, para integrarse al mundo. Junto con este paquete básico de servicios públicos, ¿no? y oportunidades económicas adecuadas para que cada persona, cada peruano y peruana pueda contar con medios de vida sostenidos y sostenibles, necesitamos también servicios privados, necesitamos productos y servicios financieros que nos aseguren esquemas de inclusión financiera de calidad que potencien los medios de vida de las familias más pobres. Necesitamos productos provistos por el sector privado de consumo, servicios de capacitación, servicios de entrenamiento, múltiples productos y servicios que tienen que llegar a todo el territorio en la calidad, en la diversidad, con los niveles de competencia que aseguren que cada uno de nosotros como ciudadanos de este país podemos acceder a todo aquello que necesitamos para salir adelante. Se trata el desafío de erradicar todas las formas de pobreza, y por eso no podemos concentrarnos solo en la pobreza monetaria, es decir, no basta con que cada peruano y peruana tenga dinero en el bolsillo para poder consumir lo mínimo necesario, sino que además esa persona pueda vivir en un entorno conducente que le permita a esa persona desarrollarse en plenitud, lograr que pueda aportar el máximo a su región, a su familia, a su comunidad, a su país, a la economía del país. Necesitamos asegurar que todos los peruanos y peruanas tengamos esas oportunidades de, con nuestro esfuerzo, salir adelante y aportar. Y para eso tenemos que mirar más allá de solamente los temas monetarios. Tenemos regiones en el Perú en los cuales la pobreza monetaria es muy baja,
pero donde la dotación de recursos de bienes y servicios públicos y privados es insuficiente. Y es ahí donde, por más que las personas les vaya bien en su emprendimiento, no van a poder darle una buena salud, una buena educación a sus niños, no van a poder asegurarse una dieta balanceada. Necesitamos asegurar que tanto la experiencia monetaria de generación de ingresos se da, pero se da junto con condiciones de vida adecuadas. Por eso es tan importante que hablemos de todas las formas de pobreza: pobreza monetaria, pobreza multidimensional. Hay hoy día una enorme discusión sobre pobreza de tiempo que afecta sobre todo a las mujeres que dedican muchas horas no solamente a las actividades generadoras de ingresos, sino también a las actividades de cuidado. Y hay además los temas de seguridad, ¿no? De seguridad personal que afectan gravemente a las familias más pobres, tanto en temas de seguridad ciudadana como en relación con la violencia, que también deben ser incluidas en las discusiones sobre pobreza. Finalmente, necesitamos incluir en las discusiones sobre pobreza la necesidad de que aquellas personas que enfrentan una situación de pobreza, por esa condición, no enfrenten también peores condiciones medioambientales, peor calidad de aire, peor de sistemas de recolección de residuos sólidos, ni estén afectados por peores condiciones ambientales, aguas contaminadas, ambientes degradados. La agenda de reducción de la pobreza, de erradicación de todas las formas de pobreza, es una agenda enorme que nos debe convocar a todos. Al sector público, con la provisión de bienes y servicios públicos de calidad para todos los ciudadanos, a los propios ciudadanos, emprendedores que tienen que lograr generarse medios de vida creativos, innovadores, sostenidos y sostenibles, y a la empresa privada que tiene que contribuir con asegurar una provisión de bienes privados, bienes y servicios privados, para asegurar que todos podemos desarrollarnos y obtener aquello que necesitamos para salir adelante, nosotros y nuestras familias. En esta mesa es justamente de eso de lo que hablaremos, de la necesidad de cumplir con unos mínimos de provisión de servicios públicos de calidad, sin brechas, sin diferencias entre lo urbano y lo rural, entre los pobres y los ricos, entre los que viven lejos y los que viven cerca, de la necesidad de que nuestros esfuerzos de eliminación de la pobreza incluyan un componente de inclusión económica sostenida y sostenible, y del rol enorme que cumple la empresa privada, no solamente a través de sus acciones de responsabilidad social empresarial o de sus donaciones, sino sobre todo a partir de sus propios modelos de negocio, que tienen que ser inclusivos, que tienen que tener en consideración el enorme desafío de erradicar la pobreza. Estamos muy cerca de erradicar la pobreza extrema. Este año nos va a hacer retroceder, pero tenemos que lograr que todos los peruanos y peruanas tengan la oportunidad en la próxima generación de vivir en un país sin pobreza. Muchísimas gracias, Carolina, por el video, y igual te vemos conectada. Y gracias por poner la sesión de hoy en contexto, ¿no? Darle la importancia a este tema de conocer la agenda de la reducción de la pobreza en todas sus formas y poder activarnos, todos los actores relevantes, para empezar a mover esta inercia y este gran reto que tenemos como país. Y desde ya, muchísimas gracias también por todo el apoyo para liderar esta mesa. Ahora me gustaría darle el paso a Augusto Townsend, curador principal y fundador del Comité de Lectura, para que nos lleve por la agenda de la sesión de hoy y entrar al detalle también de las rutas en la que nos activaremos. Adelante, Augusto. Gracias, Mica. Buenos días a todos y todas. Es un gusto para mí siempre poder participar en estas sesiones que organiza Perú 2021 en torno a las mesas de acción que se han diseñado justamente para poder avanzar digamos, la discusión en el país en tantos temas tan importantes como este de la pobreza que estamos abordando hoy. La verdad que es un espacio privilegiado poder tener
digamos, sentados en una mesa discutiendo a gente vinculada al sector privado, al sector público, a la academia, a la sociedad civil, y son precisamente ese tipo de espacios los que necesitamos como país para poder articular esfuerzos, ¿no? En muchos casos hay, digamos, desde distintos sectores, iniciativas potentes que se están haciendo, pero no necesariamente están todas articuladas y potenciadas en ese sentido. Y el tema de la pobreza claramente es un tema muy relevante para nosotros este año. La epidemia de alguna manera nos hace a todos preocuparnos por lo que nos pasa a nosotros, a nivel personal, a nuestras familias, enfoca de alguna manera nuestra atención en nuestro entorno inmediato, ¿no es cierto? Pero todo esto que está pasando, la crisis sanitaria, la crisis económica, es también una crisis social, es una crisis de incremento significativo de la pobreza, como decía Carolina, que tenemos que abordar desde ya, ¿no? No es algo que debamos asumir como algo que es inevitable. Debemos hacer todo lo posible por tratar de aminorar ese impacto, digamos, en el aumento de la pobreza que pueda tener esta crisis que nos ha tocado vivir hoy. Y de eso vamos a hablar un poquito ahora, ¿no? Y justamente el planteamiento que se está haciendo desde Perú 2021 es que esta mesa del fin de la pobreza, del ODS 1, ¿no es cierto?, tenga o permita desarrollar 3 conversaciones en paralelo, en 3 temas en paralelo. El primero tiene que ver con calidad de vida para la resiliencia. Esa es la primera ruta de trabajo que vamos a tener en esta mesa. La segunda ruta se le ha llamado inclusión económica y generación de oportunidades. Y la tercera ruta es solidaridad empresarial que transforma. Entonces, esas 3 rutas son de alguna manera las que van a guiar la conversación que tengamos en esta mesa, en la sesión de hoy y en las que vengan, porque recuerden que el esfuerzo que se está haciendo con las mesas es justamente uno continuo, ¿no? Sostenido, no solamente juntarnos una vez, sino activar una conversación que sea permanente en el tiempo. Para comentarles un poco sobre la dinámica, primero vamos a tener la dinámica de esta sesión en particular. Vamos a tener primero las ponencias de cada uno de los expositores, y luego cada uno de ustedes, los asistentes en general, van a ser separados dependiendo de la ruta de estas 3 que les acabo de mencionar que ustedes prefieran abordar, ¿no? En estos espacios, por cada una de estas rutas, vamos a tener una conversación más abierta donde podrán ustedes, digamos, interactuar con otras personas que hayan elegido esa misma temática. Y luego retornaremos, digamos, a esta sala principal para poder discutir un poquito sobre las conclusiones que hayan salido de cada una de estas submesas, ¿no? O subgrupos de trabajo. Asimismo, me gustaría comentar algunas ideas clave que desarrolla el ODS 1, el ODS de fin de la pobreza, tal como comentó Carolina, para poder guiar un poco la conversación. Sabemos que este año, debido al contexto, las estadísticas van a mostrar un retroceso bastante severo, y el reto está, digamos, en cómo generamos las condiciones de vida adecuadas que vayan de la mano con la generación de ingresos, ¿no es cierto? Y que todo esto tenga como consecuencia que las personas en el país puedan efectivamente aportar a su familia, a su entorno, a la comunidad y de manera más general al país. Antes de empezar con la primera ponencia que tenemos en el programa de hoy, quisiera pedirle a todos que tengan, por favor, si es que es posible, la posibilidad de poner en el chat su nombre y de qué organización provienen para que podamos tenerlos identificados en ese sentido, y de esa manera podamos invitarlos también a las siguientes sesiones. Eso nos permitirá saber no solamente quiénes están presentes en el evento, sino cómo contactarlos para las sesiones futuras. Ok. En ese sentido, vamos a iniciar con las intervenciones de la primera ruta, que le hemos llamado calidad de vida para la resiliencia. A continuación, tenemos el agrado de presentar a Ángelo Kosubo. Ángelo es bachiller con honores, licenciado en Economía por la Pontificia Universidad Católica del Perú y estudiante de la Maestría de Análisis Computacional y Políticas Públicas en la Universidad de Chicago. En el 2019, Ángelo resultó ganador de las becas Presidente de la República, Fulbright y Chevening, nada menos, para hacer posgrados en el extranjero. Él se ha desempeñado como consultor en organismos del sector público e internacionales, así como en posiciones de investigación en diversos think tanks. Actualmente se desempeña como economista asesor de la Oficina País del PNUD. Ángelo no nos ha podido acompañar el día de hoy en vivo, pero vamos a transmitir la intervención que nos envió. Así que con eso empezamos a escuchar la intervención de Ángelo. Buenos días, muchas gracias a Perú 2021 por la invitación. Quería saludar a la ministra de Desarrollo e Inclusión Social y a los expositores también de CARE, la Universidad Católica y Antamina, que me acompañan en este panel. También saludar a los presentes en este evento,
Yo me disculpo en primer lugar por estar de manera sincrónica. Los deberes como estudiante en la Universidad de Chicago no me permitieron estar de manera presencial en vivo con ustedes, pero aún así yo quiero presentarles algunos puntos. Voy a compartir mi pantalla ahora sobre la calidad de vida para la resiliencia en el Perú. Primero que todo, el Perú, ¿en qué momento nos situamos en el Perú ante la pandemia y ante la fase 4 de la reactivación post-pandemia? Si recordamos en la discusión política y la discusión de qué deberíamos hacer ante el coronavirus, había un trade-off entre salvemos la vida y salvemos la economía. Este trade-off, como vemos en este gráfico, no ocurrió para el Perú, porque el Perú justamente se centra en este punto, está en la esquina izquierda y es un outlier, un valor atípico en esta relación, caída del PBI que está en el eje horizontal y muertes confirmadas por millón que está en el eje vertical. Es decir, el Perú no logró ni salvar tantas vidas como hubiéramos querido y tiene una de las peores caídas en cuanto al PBI de la región y del mundo. Sobre esto, el Perú venía siendo ya un país en el que se denominó que ocurría un milagro de prosperidad, un milagro de reducción de pobreza, como lo pueden ver en este mapa. En el 2004, el Perú tenía una tasa de pobreza que rondaba el 60%. Más de 1 de cada 2 hogares y personas en el Perú era pobre. Esto pasaba en el 2004, hace 15 años atrás. En el 2019, la tasa de pobreza se redujo al 20.2, es decir, 1 de cada 5 hogares ahora era pobre. Pero como pueden ver en esta animación del mapa, la reducción de pobreza no ha sido homogénea en el territorio. Hay lugares, hay terrenos, hay territorios, hay regiones que han quedado relegadas ante el trickle-down economics, lo que esperaríamos que llegara la prosperidad con el crecimiento a todo el país, pero también ha habido cambios estructurales en esta época. Desde el 2011 se creó el MIDIS, los programas sociales han visto una expansión considerable y se han basado además en evidencia rigurosa, en evidencia académica. Lo que vemos, sin embargo, es que la pobreza no es el único indicador de calidad de vida que nos debería importar. Si bien les he mostrado que la pobreza ha caído considerablemente entre el 2004 y el 2019, hay todavía muchos indicadores sobre los cuales trabajar para lograr una calidad de vida aceptable de todos los peruanos. Algunos de los servicios básicos a nivel de hogar en los que podemos pensar son estos 3: electricidad, agua y desagüe. Los promedios nos muestran que el 95, 84 y 70% de la población tienen acceso a estos servicios. Sin embargo, cuando desagregamos a nivel regional podemos ver importantes heterogeneidades, importantes regiones que han sido dejadas de lado y que no han sido atendidas por la política pública. Lo que podemos ver es que la costa presenta las mayores tasas de acceso a electricidad, agua y desagüe, como ven en los 3 mapas, pero la selva, por otro lado, ha sido muy relegada, muy dejada de lado, y es preocupante, por ejemplo, la situación en cuanto a acceso al desagüe, porque no solamente esto es una necesidad de los hogares, sino que el acceso al desagüe también involucra prevención de tasas de anemia, de desnutrición y contagios de enfermedades diarreicas y estomacales. Por otro lado, en cuanto a los servicios no tan básicos, que los servicios, digamos, que están más un paso siguiente de los servicios en el hogar, siguen aún siendo un privilegio para muchos de los hogares. Y esto lo hemos visto cuando quisimos aplicar políticas sociales, políticas de emergencia, como los bonos. Muchos hogares, muchas personas no tenían una cuenta bancaria, y eso lo vemos claramente en este gráfico, ¿no? Más del 70% de la población de zonas rurales no tenía una cuenta bancaria. Y más de la mitad de personas en zonas urbanas tampoco tenían ninguna forma de comunicación con el banco. El acceso a Internet también ha sido una de estas trabas para los planes de educación, por ejemplo, y la estrategia de Aprendo en Casa, porque muchos de estos hogares, sobre todo los de zonas rurales, no tenían ningún punto de acceso a Internet cercano donde los niños pudieran recibir educación. La informalidad es otro punto que nosotros ya veíamos como preocupante antes de la pandemia. Sabíamos que el Perú tenía más del 70% de la informalidad, lo cual ha sido un punto crítico en cuanto a la pandemia, y
esto también se condice con la alta inestabilidad de los ingresos que vemos como las últimas barras de este gráfico, ¿no? Los hogares se encuentran expuestos a choques en el mercado laboral, choques sanitarios que afectan el mercado laboral, que fluctúan sus ingresos y no les permiten suavizar su consumo, quedarse en un nivel de consumo que mantenga su calidad de vida. Finalmente quería mostrarles un punto importante sobre los vulnerables. Para el 2019, 1 de cada 3 hogares estaba en riesgo de caer en pobreza. Estos son los hogares vulnerables. Estos hogares son hogares que no han logrado una resiliencia, que si bien han salido de la situación de pobreza, se encuentran en un nivel de probabilidad de caída muy cercano a la línea de pobreza y tienen una gran chance de volver a esta situación de privación ante un choque adverso como el que tenemos hoy día. Lo que encontrábamos al estudiar los vulnerables era que estos tenían una gran susceptibilidad a caer en situación de pobreza con choques de gran tamaño o choques combinados, que es justamente lo que vivimos hoy día, un choque de gran tamaño y en varias dimensiones, en la dimensión sanitaria, en la dimensión laboral, etc. Entonces, debemos pensar en estos vulnerables también para la elaboración de políticas públicas, porque estos vulnerables no han sido atendidos hasta la fecha por las políticas sociales y debemos recordar que la vulnerabilidad o el riesgo de caer en pobreza es una de las dimensiones de pobreza consideradas en varios estudios, como el estudio de Narayan de las voces de los pobres. Los pobres mismos expresaron en muchos casos que encontrarse en una situación de incertidumbre y miedo ante lo que va a pasar mañana, ante si mañana voy a tener suficientes ingresos o suficientes condiciones para sostener mi vida, es una situación que reduce la calidad de vida de estos hogares. Por eso mismo yo quería presentarles estos breves estadísticos descriptivos, esta breve reflexión, para empezar la discusión y pensar cómo debemos diseñar, implementar y mejorar las políticas públicas y la focalización que tenemos hoy en día para atender la calidad de vida en múltiples dimensiones, mejorar la resiliencia de los hogares y atender a esta gran masa de población que se prevé que va a caer en pobreza. Recordemos que las proyecciones de pobreza del 20 al 2020 dicen que la tasa de pobreza va a aumentar en 10 puntos porcentuales. Esto debe ser importante para pensar en los siguientes meses y años y debemos elaborar una nueva estrategia que permita atender tanto a pobres como vulnerables en múltiples dimensiones de la calidad de vida. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias a Ángelo por esta explicación de la primera ruta, calidad de vida para la resiliencia. Creo que al ver los números efectivamente se evidencia un gran avance desde el 2004 hasta el 2019 en términos de reducción de la pobreza. No obstante, es importante revisar si esta disminución se ha dado de forma equitativa en todas las regiones del país, que no necesariamente ha sido el caso. Lamentablemente la región de la selva, sierra, son las más golpeadas por el poco acceso que tienen, digamos, a servicios básicos y servicios no esenciales. En esta línea tenemos una pequeña encuesta para la audiencia acerca de la primera exposición. En la pantalla les va a aparecer una pregunta con opciones múltiples. Les pedimos que nos indiquen con cuál de estas opciones están de acuerdo. También les pedimos que por favor coloquen sus comentarios y dudas en el chat grupal, así pueden ser estos resueltos por nuestros expertos y expertas durante la sesión. Vamos a darle entonces unos minutos a que puedan responder a la pregunta. Dice, ¿tu empresa u organización ha desarrollado iniciativas dirigidas a disminuir los niveles de pobreza? Me imagino que en unos segundos que hayan llenado sus respuestas, vamos a poder verlas proyectadas en la pantalla. Si no, avanzamos con nuestro programa. ¿Queremos, Mica, ver las respuestas de una vez o las vamos a mostrar después? Yo creo que podemos, sí, equipo de atrás, ¿tenemos ya suficientes respuestas para compartir? Sí. Dale, mostremos ahora. Me interesa a mí personalmente ver cuál es el resultado, a ver qué han contestado. Ahí lo proyectan. Unos minutines. No, es la pregunta nuevamente. ¿No vemos los resultados?
Parece que hay un problema, me indican por acá. No, no importa, si no, luego ¿Votamos creo que... nuevamente? Ah, votamos nuevamente, ok. ¿Votamos nuevamente? Ok, dale. A ver, le damos unos segunditos entonces a que todos puedan votar y ver más o menos cómo ha resultado el conjunto de sus respuestas. Me están indicando por el chat que tenemos un problema con el registro y no se está grabando. Les pido lo siguiente, votemos por el chat. Ayúdenme y ahí sacamos y hacemos una data y la... Ya, hagamos eso. Me Muy dicen que bien. no, el Zoom no... Así que era sí o no o en proceso. Ayúdenos por el chat, por favor. Bacán. Entonces, mientras van nuestros asistentes votando, como les comentaba hace un rato, esta mesa consiste de 3 rutas. Ya hemos discutido con Ángelo la primera ruta, que es calidad de vida para la resiliencia. Ahora vamos a presentar la segunda, donde vamos a hablar acerca de la inclusión económica y la generación de oportunidades. Me complace poder invitar a que nos exponga esta mañana a Jonathan Clausen. Jonathan es economista egresado también de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Tiene una maestría en economía y otra más en desarrollo humano, ambas por la Universidad Católica también, y es candidato a doctor en desarrollo internacional por la Universidad de Bath en el Reino Unido. Actualmente se desempeña como profesor de planta del Departamento de Economía de la PUC y es director de investigación del Instituto de Desarrollo Humano de América Latina de la PUC. Asimismo, es miembro permanente de la Comisión Consultiva para la Estimación de la Pobreza del INEI. Así que, sin más, invitamos a Jonathan a que pueda activar su cámara y su micrófono y nos pueda dirigir algunas palabras por unos minutos. Adelante, Jonathan. Te tenemos todavía en mute. Ahora sí. Ahora sí. Ya, parece que había un pequeño problema técnico con el Zoom. Gracias, Augusto, por la presentación. Gracias a Perú 2021 también por la invitación el día de hoy. Yo lo que quiero hacer es, bueno, darles, por supuesto, además de darles las gracias y de saludarlos, es presentar 3 ideas muy simples, o bueno, relativamente breves, acerca de inclusión económica, que me parece que es interesante que tomemos en cuenta para, como se ha mencionado antes, empezar y motivar nuestra discusión. Y octubre es un mes particularmente curioso, interesante para los economistas, porque es el mes en el que se otorga el Premio Nobel de Economía, junto con el Premio Nobel de otras disciplinas. Y yo voy a ayudarme para esa presentación de las ideas de varios premios Nobel de Economía, que cuando las muestre espero, nos parezcan relevantes para ilustrar esta discusión. La primera idea con la que me gustaría empezar es que la exclusión económica, que vendría a ser, digamos, la contracara de la inclusión económica, es multidimensional y que existe evidencia de que para lograr esa inclusión necesitamos generar intervenciones que sean articuladas. De hecho, el Premio Nobel de Economía, los ganadores del Premio Nobel de Economía del año pasado, Banerjee, Duflo y Kremer, fueron, digamos, o se les otorgó el Premio Nobel precisamente por su contribución a la generación de evidencia sobre la erradicación de la pobreza, principalmente de la pobreza monetaria, a partir de el trabajo que ellos vienen realizando sobre la evaluación de impacto mediante la utilización de experimentos de campo aleatorio acerca de ciertas intervenciones de desarrollo. Pero a mí me gustaría, dado el tema que nos convoca hoy en día, me gustaría enfocar en un tipo particular de intervención que fue evaluado por estos economistas, que consistió en un conjunto de programas piloto de reducción de pobreza
que tenían como objetivo reducir la pobreza de manera sostenida y que adoptaban un enfoque articulado de intervención. Es decir, no solamente se trataba de otorgar o de aproximarse a las personas en pobreza con una intervención, sino con un conjunto de intervenciones que incluían aspectos distintos, tales como la transferencia de activos, transferencias monetarias, pero también asesoría psicológica, inclusión financiera, atención en salud, entre otras, pero todas a la vez convergentes en la misma persona, en la misma familia, en el mismo territorio. Los resultados de esta investigación, de la evaluación de impacto de este piloto, los pilotos BRAC, se publicaron en la revista Science en el año 2015, digamos, como una evidencia muy sólida acerca de la efectividad de este tipo de programas para efectivamente incluir económicamente a las familias en pobreza que participaron en ellos. Pero desde la perspectiva, desde la experiencia peruana, también tenemos experiencia de iniciativas similares llevadas a cabo desde el sector público, desde el MIS en particular, como el caso del Programa de Desarrollo Productivo Jacu Guiñay de FONCODES, que también tiene una lógica similar de articulación de políticas en el territorio para la inclusión económica. Es importante, y en este punto también, tomar en cuenta que cuando nos vamos a aproximar, digamos, a cómo nos vamos a relacionar con el tema de las políticas de reducción de pobreza, tomar en cuenta información o evidencia de calidad que nos permita superar algunos, entre comillas, sentidos comunes que existen. Como por ejemplo, aquellos sentidos comunes que nos dirían que aproximarse a las personas en pobreza con medidas de alivio temporal podría ser contraproducente porque generaría desincentivos al trabajo, al esfuerzo. En una entrevista reciente, a inicios de este año, para el diario La Tercera en Chile, Esther Duflo, consultada acerca de este punto, menciona esa cita que coloco allí, ¿no? Que es decir, la evidencia que nosotros tenemos, la evidencia sólida y rigurosa, científica que se tiene al respecto, muestra que en general no existe ningún tipo de indicio que nos diga que las personas en situación de pobreza se esfuerzan menos o contribuyen menos a su propio desarrollo cuando son expuestas, digamos, a este tipo de intervenciones de política social, lo cual debería darnos aún más argumentos para, digamos, fortalecer ese tipo de políticas para la inclusión económica. La segunda idea que me gustaría compartir con ustedes es esta idea de que la misma talla no le queda a todo el mundo y que implica que la inclusión económica requiere reconocer que los medios de vida que las personas tienen son diversos y heterogéneos. Y es algo de lo que Carolina ya hablaba en su presentación inicial y tiene que ver con esta heterogeneidad de la forma en que las personas se proveen un sustento. No todas las personas en situación de pobreza, dado el lugar en el que se encuentran, las competencias que tienen, o el entorno en el que viven, o las oportunidades del entorno en el que actualmente viven, pueden ser o pueden desarrollar emprendimientos, ni todas necesariamente se van a insertar en el mercado laboral como trabajadores dependientes, sino que hay que tomar en cuenta que las personas pueden insertarse, la inclusión económica también debe ser un concepto que tendamos de manera diversa y compleja, atendiendo, como digo, esta heterogeneidad de medios de vida, ¿no? De hecho, muchas de estas personas en situación de pobreza combinan una serie de actividades principales y secundarias que pueden ser de diferentes tipos y que además responden a dinámicas estacionales, territoriales, que las llevan a llevar a cabo procesos de migración durante el año y que también deben ser tomadas en cuenta al momento en que nos aproximamos a las políticas de inclusión económica. Además, y de nuevo, hablando de la evidencia de calidad y de superar los sentidos comunes, una área que quienes estudiamos temas de pobreza sabemos que tienen alta incidencia de pobreza, como son las áreas rurales, no necesariamente están dedicadas únicamente a un tipo de actividades productivas o actividades de generación de medios de vida, como es la agricultura. De hecho, gran parte de las personas, o un porcentaje significativo de las personas en los medios rurales, en los territorios rurales, se dedican a actividades agrícolas, actividades agropecuarias, pero también combinan sus actividades productivas con otro tipo de actividades no agropecuarias, con empleos temporales, asalariados en
centros urbanos que están cerca, digamos, a los territorios rurales en los que habitan. Y nuevamente, la inclusión económica tiene que tomar en cuenta esa diversidad y esa pluralidad para ser exitosa, porque como lo dice esa imagen allí, la misma talla no le queda a todo el mundo. Y quiero cerrar con la última idea, para no pasarme de los 8 minutos que me habían pedido tomar para esta presentación. Y esta es una idea que me parece muy importante tomar en cuenta, que si bien es cierto la inclusión económica es muy importante, es fundamental y es algo que tenemos que tomar en cuenta, no debemos olvidar que termina siendo un medio para lograr un fin mayor que es aún más importante, que es el bienestar de las personas. Micaela, al inicio de la presentación de esta sesión, nos hablaba del objetivo, el ODS 1. Y yo quiero llamar la atención sobre el ODS 1.2, que está relacionada a la meta de erradicación de la pobreza en todas sus formas y dimensiones. Creo que, si bien es cierto, la inclusión económica es un elemento, como digo, central y muy importante, porque implica que las personas puedan generarse medios de vida y eso es fundamental. Creo que hoy en día, en 2020, tenemos evidencia más que suficiente para decir que el bienestar va mucho más allá del ingreso y que en realidad eso es mucho más concreto de lo que a alguno le puede sonar, ¿sí? Ángelo en su presentación hablaba del estudio de las voces de los pobres de Deepa Narayan en el año 2000 que realizó el Banco Mundial, y yo quiero retomar ese estudio, pero no para volver a hablar sobre la falta de ingresos en el futuro o la vulnerabilidad a la pobreza monetaria, sino para hablar acerca de la multidimensionalidad de la pobreza no monetaria. Y eso tiene que ver con los temas de inclusión económica, porque si bien es cierto, la inclusión económica y la generación de ingresos está positivamente correlacionada con logros en otras dimensiones no monetarias del bienestar, como la salud, la educación, la seguridad, la conectividad, el uso del tiempo y otros que se han mencionado, lo cierto es que esa correlación está muy lejos de ser perfecta. Y aquí otro premio Nobel de Economía, con el que cierro, Amartya Sen, a partir de su enfoque de las capacidades, nos propone, digamos, tener una mirada más amplia de evaluación del bienestar, ya no solo para fijarnos principalmente en el nivel de ingresos que las personas tienen, que es un medio importante, sino en el fin, que en este caso consiste en lograr que las personas puedan alcanzar su potencial en las distintas dimensiones de su vida y que además puedan, en el caso cuando hablamos de la pobreza multidimensional, de lograr un mínimo de bienestar en estas dimensiones centrales que constituyen aquello que puede ser llevar una vida digna para esas personas. Bueno, me he pasado un poco del tiempo, pero nuevamente quiero pedir disculpas por haberme extendido, agradecer a los organizadores y quedo muy atento a sus comentarios y preguntas. Gracias. Gracias, Augusto. Gracias, Jonathan. No te preocupes, ha sido muy interesante escucharte. De hecho, tanta mención a premios Nobel de Economía me ha generado la curiosidad de preguntarte quién crees tú que va a recibirlo este año. Entiendo ya debería estar por anunciarse esto en los próximos días, ¿no es cierto? Sí, es cierto. Bueno, hay algunas como digamos, rumores, ¿no? De que por ahí Diamond, etcétera, pero no me atrevería yo a dar un pronóstico aún. Pero la mención a Duflo, a Banerjee, y yo, por ejemplo, en estas discusiones alrededor de pobreza, inclusión y demás, una cosa que se siente como muy necesaria, sobre todo en los proyectos de impacto del sector privado, ¿no es cierto? Los que se hacen en el marco de las estrategias de sostenibilidad, de responsabilidad social y demás. Falta a veces un poquito esta pieza de la medición, ¿no es cierto? De cuán sofisticados pueden llegar a ser las propias empresas, digamos, en hacer medición de cuánto realmente logran incluir con sus iniciativas de impacto, ¿no? Y ahí también me parece que hay como un proceso de maduración por el cual tiene que ir el país también, de entender que la medición cuesta, pero es importante. Hay que incluirla, digamos, dentro de los presupuestos de los proyectos de inversión de impacto de las empresas, ¿no? Ya tenemos entonces muy bien explicada la segunda ruta. Quería comentarles un poquito sobre la primera pregunta que les hicimos, más allá del pequeño problema técnico que tuvimos. Lo que me dicen los chicos de la organización es que ante la pregunta de si tu empresa u organización ha desarrollado iniciativas dirigidas a disminuir los niveles de pobreza, el 90% de ustedes respondió que sí,
y más o menos un 10% marcó que no. Lo que vamos a ir haciendo en el tiempo es ponerles las preguntas en pantalla. Me parece que ya van a poder ver la siguiente, que es: ¿cuál es el impacto de tu empresa u organización, o cuál crees, perdón, que es el impacto de tu empresa u organización en la disminución de la pobreza y generación de oportunidades? Si es alto, medio o bajo. Y aquí les vamos a pedir igualmente que en el chat puedan ustedes responder si sienten que el impacto de sus organizaciones o empresas en la disminución de pobreza y generación de oportunidades es alto, medio o bajo, ¿no es cierto? Y luego también les vamos a comentar un poquito sobre cuál es el resultado de las respuestas que obtuvimos de ustedes. Ok, entonces ahora vamos a pasar a la tercera ruta. Me gustaría presentar a continuación a nuestra tercera panelista en esta dinámica de las rutas, que va a hablar sobre esta tercera, que se llama Solidaridad Empresarial que Transforma. Con mucho gusto presento a Marilú Martens. Marilú es directora nacional de CARE Perú, además es miembro del directorio de inversiones Educa, miembro del consejo consultivo del grupo Syllabus y presidenta del patronato del Lugar de la Memoria, la Tolerancia y la Inclusión Social, el LUM. En la administración pública, Marilú ha ocupado los cargos de asesora de tecnologías educativas, directora general y directora académica del Colegio Mayor Presidente del Perú, ha sido asesora del despacho ministerial, directora nacional de Educación Básica Alternativa y ministra de Educación del Perú. Bienvenida, Marilú. Por favor, si nos ayudas activando tu micrófono y cámara, y te escuchamos. Muchas gracias, Augusto. Muchas gracias, Micaela. Muchas gracias a Perú 21 por la por la invitación y la oportunidad de escuchar presentaciones tan buenas como las de Angelo y Jonathan, ¿no? Y poder mostrarles un poquito parte de esa ruta en la que estamos inmersos desde CARE Perú, que es la acción. A ver, aquí voy a compartir con ustedes. No sé si la pueden, no, creo que todavía no se proyecta. Listo. Ahí estás. Solo falta que le pongas modo de presentación y estamos. Y que empiece por la primera. Listo. Bueno, un gusto de verdad poder estar con ustedes y poder contarles, ¿no? Cómo trabajamos en articulación con el empresariado peruano, con el empresariado internacional, con la cooperación internacional, con el gobierno, para justamente poder contribuir al cierre de estas brechas que hoy en esta crisis que vivimos están abriendo un poco. Somos una confederación. Hoy estamos en 104 países, tenemos 70 años de trabajar en la lucha por la erradicación de la pobreza, y en el Perú tenemos ya, cumplimos en el 2020 50 años, ¿no? CARE vino al Perú con el terremoto de 1970, y desde ahí nos hemos quedado. Tenemos hoy ya una agenda, la Agenda 2030, que fue construida con todos los colaboradores, que son alrededor de 11.500, ¿no? En la que esta Agenda 2030 lo que tiene es una visión compartida, y que nuestra visión es justamente superar la pobreza, pero a través de lograr la justicia social. Tenemos 7 objetivos claros, ¿no? Cada uno de ellos con metas claras, medibles, y cada uno de ellos también apunta a poder contribuir al logro de los objetivos de desarrollo sostenible. Nuestra ruta de trabajo es un poco lo que ha pasado acá, ¿no? Primero, en el marco de la evidencia, desarrollamos ideas, y de las ideas a la acción. Generamos, validamos pilotos, los implementamos, ¿no? Y una vez que estos muestran impacto, buscamos a través de los gobiernos y otros actores replicarlos, escalarlos, y una vez que logramos escalarnos, abogamos e incidimos para que estos sean parte de la construcción de políticas públicas en favor de las personas más pobres y más excluidas.
Bueno, nosotros no trabajamos con nadie que no nos asegure un alineamiento con nuestros principios y los valores, ¿no? Todas las empresas, organizaciones que trabajan con nosotros tienen un proceso de due diligence, y también para CARE Perú es un deber poder, con las poblaciones que intervenimos, tener una rendición de cuentas, ¿no? Es un derecho de todas las poblaciones con las que trabajamos. Bueno, aquí les muestro, les voy a mostrar 3 de los 30 proyectos que acabamos de reportar hoy a CARE Internacional. Yo creo que ese es un valor diferencial que tiene la organización. Nosotros medimos nuestro impacto, reportamos nuestro impacto, y en base a eso, por supuesto, diseñamos una nueva ruta de intervención. A principios o a mediados más o menos del año 2019, a través de un informe que UNICEF anunció, pudimos tener una muy buena noticia, ¿no? El Perú reducía del 33% que se había reportado en el 2000, 12% en el 2019, la desnutrición crónica infantil. Y a principios del 2020 también tuvimos otro anuncio importante, que era la reducción de la anemia, ¿no? Finalmente logramos mover los indicadores y bajamos la anemia de 43.5 en el 2018 a 40.1 en el 2019. Esto significa que logramos rescatar alrededor de 43.000 niños de la anemia infantil. Otra importante información que quiero darles es la fuerza laboral agrícola de nuestro país está conformada con el 31% de mujeres. Sin embargo, estas mujeres no tienen acceso a la tierra, no tienen capacidad de poder tener financiamiento, y no tienen oportunidad de poder ingresar a nuevos mercados o a oportunidades de capacitación. Entonces, es así como PepsiCo, un aliado muy importante para nosotros, se une a nosotros con el proyecto Ella Alimenta al Mundo. Este es un proyecto que está implementándose en el Perú desde el 2018, estamos trabajando en 3 regiones y se va hasta el 2021, ¿no? Con una inversión de 12 millones de soles. Lo que buscamos con esto es reducir la desnutrición crónica y la anemia, e incrementar los ingresos de las familias vulnerables, y siempre, porque es el vehículo que usamos en CARE Perú, es a través de lograr que las mujeres y las niñas tengan la oportunidad de desarrollo, la oportunidad de la inclusión, siempre nosotros con un enfoque de género. A la fecha, acabamos de reportar nuestros resultados, hemos cerrado el año fiscal de CARE Internacional en agosto, entonces ya hemos podido mostrar que hemos impactado en este periodo en 4.000 familias en situación de pobreza, lo que equivale a 412.000 impactos. También tenemos un aliado muy importante hace 10 años, por ejemplo, que es Scotiabank. Scotiabank ha trabajado con nosotros en el propósito de lograr ese mundo justo que queremos también, en el que mujeres y niñas tengan esas oportunidades. Empezamos en el 2009 trabajando en poder mejorar los ingresos y la seguridad alimentaria. En el 15, lo que creamos es las capacidades para la inclusión económica y social de las familias en situación de pobreza. Entre el 17 y el 20, educación para el desarrollo y la educación financiera, y hoy, en el marco de la pandemia, seguimos trabajando esta alianza importante con Scotiabank y trabajamos en la resiliencia de mujeres emprendedoras. Buscamos que las mujeres puedan ser fortalecidas en esta crisis económica que se nos presenta hoy. Y bueno, en el marco de la pandemia, por supuesto, y con el propósito de poder paliar la llegada del COVID-19, y en el marco de que la cuarentena nos puso frente a realidades que realmente no teníamos en cuenta,
y que las ganancias del día a día para la necesidad de comer no permitía esta cuarentena tan larga, CARE Perú, con reflejos muy rápidos y capacidad además de implementación, creó los comedores populares y la campaña Ella alimenta su fuerza. Es una campaña realmente donde se muestra la solidaridad de todas las empresas, los empleados de las empresas, porque a través de diferentes modalidades hemos recibido bastante apoyo para la implementación de esto, ¿no? Empezamos con la idea de poder cubrir los primeros meses, ya tenemos 6 meses con la implementación de estos comedores, hemos podido dar más de 100.000 raciones, damos alrededor de 1.200 raciones diarias, y lo bueno de esto y lo que muestra esto es justamente esa solidaridad, ¿no? Hoy, a través de diferentes alianzas, estamos logrando que esos comedores se sigan ampliando en tiempo y también en espacios donde trabajamos, ¿no? Y estamos viendo de llegar a esos, bueno, 5 comedores que tenemos hoy, poder ampliarlos a 13 comedores con importantes organizaciones. CARE Perú mide su impacto, ¿no? Ángelo nos puso en evidencia cómo estamos en cuanto a cifras, y ahí nadie puede discutir. Ángelo nos dio muy buenas ideas, y aquí justamente con los aliados, con las empresas, con yo no diría tanto solidaridad, sino justamente con el aporte de la empresa al desarrollo sostenido del país, hemos podido impactar a través de nuestros 4 ejes programáticos: el empoderamiento económico de la mujer, la seguridad alimentaria y nutrición, en 1.618.881 personas, ¿no? Esto es en el trabajo del 2020, que les digo que acabamos de reportar. En emergencias y gestión de riesgos en desastres, bueno, en el marco de la pandemia y con las 3 campañas que hemos implementado, que es Ella alimenta su fuerza, la del CARE Kit y también la de las transferencias bancarias, hemos podido impactar ya en 778.000 personas. En cambio climático y Amazonía de recursos hídricos, en 43.441 personas, y en inclusión social y desarrollo del potencial, donde están los proyectos de educación y de salud, hemos logrado ya trabajar con 335.000 personas. Encontrar formas de trabajar con las poblaciones vulnerables de manera sostenible y en las más duras circunstancias requiere justamente del compromiso de agentes de cambio. Yo, bueno, acá ustedes ven logos de las empresas con las que hemos trabajado este año. Quiero agradecer y también sumar porque se necesita el trabajo colaborativo para que esos círculos que generan desigualdad y nos alejan del desarrollo y del mundo justo, de la sociedad justa que todos queremos, tienen que dejar de girar. Y eso es todo. Muchas gracias. Gracias, Marilú. Yo creo que aquí hay un reto enorme de ver cómo magnificamos el impacto de las empresas y lo que se puede hacer, pero también hay una trayectoria interesante que mencionar, ¿no? Yo recuerdo haber visto, por ejemplo, el esfuerzo enorme que se hizo cuando tuvimos que enfrentar el desafío del niño costero hace algunos años, ¿no es cierto? Y cómo el sector privado se articuló para, digamos, realizar una respuesta potente, digamos, a las personas que habían entrado en situación de extrema vulnerabilidad debido a este desastre natural. Y ahora lo que estamos viendo con la pandemia es similar en ese sentido, ¿no? Ayer veía algunas cifras que había calculado Rolando Arellano, en el sentido de que la proporción de donaciones del sector privado durante la pandemia ha sido bastante mayor que otros países, digamos, en términos comparativos, con su PBI, ¿no es cierto? Que los aportes de las empresas privadas han sido bastante relevantes en el Perú, cosa que de repente no se menciona mucho, pero que es bueno saber, ¿no? Ok, ahora vamos a pasar a una tercera pregunta. Vamos a seguir el mismo método de las anteriores, la van a poner en el chat para que ustedes puedan responder, y la pregunta es la siguiente.
tu empresa u organización ha generado alianzas o vínculos con otras organizaciones para crear proyectos de desarrollo, y ahí las alternativas de respuesta son sí, no o en proceso. Así que les agradeceríamos si pudieran regalarnos sus respuestas en el chat. Ok, vamos a pasar entonces ahora a la siguiente parte de nuestro programa, que ya es entrar a la dinámica de los grupos. Estos espacios de intercambio por cada una de las rutas que les hemos venido presentando. Les voy a pedir a todos los asistentes que por favor, justo al costado de sus nombres, de los nombres de perfil que tienen en el Zoom, detallen cuál de las rutas tienen interés en trabajar. Si entran, digamos, a la parte donde dice participantes, ubican su nombre y cliquean, dependiendo de si están viendo en una computadora, en una PC o un aparato móvil, deberían poder cambiar su nombre. Entonces, cuando hagan eso, simplemente añadan, digamos, al final de su nombre, cualquiera de las rutas, ¿no? La ruta 1, la ruta 2 o la ruta 3, y eso nos va a ayudar a nosotros a saber cómo organizarlos en los grupos. Me parece que tenemos incluso un pequeño tutorial de cómo hacerlo para que puedan entender más fácilmente cómo se realiza esto. A ver, adelante con el tutorial. A ver, yo también voy a ir poniendo, yo estoy en el 2, me voy a ir cambiando yo también. Vamos a darle entonces unos minutos para que puedan hacer este pequeño cambio y de esa manera que nos podamos organizar para los breakout rooms. Ya veo que varios de ustedes están poniendo su número. Idealmente hay que ponerlo al inicio para que sea más fácil organizarlos, antes de su nombre, ¿no? Entonces ponen primero el número y después su nombre. Ok, mientras hacemos eso, yo les voy explicando en qué consisten los breakout rooms o las salas separadas. Cada una de estas 3 rutas que hemos presentado, ¿no es cierto?, va a tener una sala separada, nos vamos a subdividir y cada una de estas salas va a tener a un moderador o moderadora asignado para que pueda ayudarlos a llevar a cabo, digamos, una conversación ya más específica sobre cada una de estas rutas. Lo primero que se le pedirá a todos es que digamos, dado que vamos a tener una o dos preguntas sobre la ruta, digamos, que cada uno de ustedes pueda tener una intervención corta, donde primero se identifique y comparta, digamos, algunas ideas sobre esta ruta o estas preguntas que se van a plantear en cada uno de los breakout rooms. Siempre les damos la indicación de que las presentaciones sean lo más cortitas posibles para que podamos darle el mayor número de minutos a la conversación en sí y no nos consumamos tanto el tiempo, digamos, solamente con las introducciones. Ok, habiendo dicho esto, y antes de pasar a las salas separadas con cada uno de ustedes, queremos hacer un pequeño paréntesis. Nos gustaría agradecer a la audiencia que nos ha acompañado desde LinkedIn. Muchísimas gracias por haber seguido esta transmisión. Pronto estaremos realizando más eventos que esperamos les sean de suma utilidad. Ok, a los participantes de Zoom les pedimos mantenerse en la sesión, que ya como les comenté, ahora vamos a pasar al espacio de las salas separadas. Hola a todos, ya regresando. Augusto, ¿estás ahí? Sí. Mil disculpas si Aquí estoy. se cortó con algunas personas que todavía estaban teniendo intervenciones, digamos, en los breakout rooms, pero ahorita vamos a retomar un poquito lo que hemos venido conversando. Mientras esperamos unos segundos que la gente se vaya organizando para ya estar en la sala grande, yo de repente quisiera compartir una pequeña reflexión con ustedes, que es algo que me pasa bastante ya teniendo la experiencia de algunas de las mesas anteriores. Cuando tenemos rutas como las que hemos tenido hoy, yo creo que lo que muchas veces pasa es que las personas o las organizaciones que están representadas aquí empiezan a fijarse en los nombres de las rutas y dicen, bueno, si yo soy una empresa,
¿en cuál debería estar? En la 3, ¿no es cierto? Porque la 3 dice solidaridad empresarial. Es como que el nombre me estuviese diciendo ahí tengo que estar yo, ¿no? O si yo fuese alguien vinculado a una entidad multilateral o al Estado, de repente trato de pensar cuál es el grupo donde más sentido tendría que estar en mi organización. Y eso, digamos, es intuitivo, es normal, pero lo que sería interesante ver también, y solo lo dejo como reflexión, es cómo las organizaciones que no necesariamente se sienten propietarias de un determinado problema, entran a poder aportar a las discusiones digamos, sobre cómo solucionar esos problemas, ¿no? O sea, hay ciertas cosas que son claramente de responsabilidad del Estado, y ahí sería interesante escuchar qué cosas tiene que decir el sector privado, con su propio skill, con su propio conocimiento, ¿no es cierto? Hay otras cosas que tienen que ver con el sector privado, y ahí es interesante escuchar qué pueden tener que decir, por ejemplo, las ONGs, las instituciones sin fines de lucro o el mismo Estado, ¿no? Entonces, lo que tratamos de hacer también, entiendo yo, en estas mesas, es generar ese cruce de ópticas, ¿no? No que cada quien vaya a su problema, sino que tengamos a todos pensando todos estos problemas y que de alguna manera sumamos que todos tenemos algo relevante o algo, digamos, que pueda aportar respecto a discusiones que no necesariamente sentimos tan cercanas a nosotros, ¿no? Eso como reflexión general. Ahora creo que sí podemos ir a los resúmenes de las conversaciones que han tenido en los breakout rooms. Vamos a empezar con la primera ruta, la de calidad de vida para la resiliencia. Y Mika, tú nos vas a presentar las conclusiones, ¿cierto? Así es. A ver, espérenme que tengo acá mis notas, un segundito. Bueno, el grupo era relativamente diverso, tanto de CARE, Gonzalo Alcalde con Naciones Unidas, hemos tenido el GRI, a Daniel Vargas también, y hablamos de, como punto de partida, los temas que buscamos son conocer opciones de acción, hablar de temas de inclusión, hablar de temas de articulación en lo público-privado, porque es un reto, no es solamente, si bien desde Perú 2021 activamos al sector privado, hay un reto aquí grande también para el gobierno, ¿no? Hablamos de temas de inclusión financiera y cómo hay el tema de acceso a crédito para poder ser más resilientes, para microempresarios sobre todo, ese salto que tienen que dar los microempresarios a pymes, y cómo ahí depende un tema digamos, de caja, de poder tener liquidez, y ahí hay una acción clara que pueden hacer las empresas, que es reducir sus plazos de pago, ¿no? A proveedores de 90 días, a achicar eso para poder apoyar en esa resiliencia económica para los microempresarios. Ese es un lado. Lo otro que también hablamos es en el mundo, no en empleabilidad, sino en temas de servicios básicos, ¿no? Cómo ayudar a que haya mayor acceso a servicios básicos, como vimos en las presentaciones del inicio sobre temas de acceso a servicios de saneamiento, a agua, electricidad, y ahí, si bien hay oportunidades con algunas empresas, se habló de algunas herramientas como el mecanismo de horas por impuestos, que no necesariamente están tan dirigidos a los 1.800 distritos a nivel chiquito en gobiernos locales, pero sí es buscar ahí que se activen la capacidad de los gobiernos locales para poder asumir la responsabilidad que le corresponde en su territorio de este tipo de servicios básicos, ¿no? Entonces, sí, como que bajar el reto a gobiernos más chiquitos, los gobiernos locales, para ver cómo se pueden, cómo pueden conocer, acceder a información para conocer digamos, sus brechas y poder invertir en asegurarse que esos servicios estén disponibles. Hablamos también de accesibilidad a temas digitales, como lo hemos visto, que creo que el poder acceder a seguir conectado es una gran ventaja. Lamentablemente, gran parte del país todavía no tiene acceso a Internet en algunas zonas rurales, pero por ahí hay una oportunidad de digamos, expandir esa accesibilidad con nuevas herramientas. Y creo que por ahí, y bueno, nos comentaron también hay distintas, CARE tiene algunas herramientas como un marcador de resiliencia para poder medir cómo van por zonas y poder promover acción donde haga más falta. Creo que eso es un resumen medio desordenado, pero ahí están. Gracias. Gracias, Mika. Vamos a ir ahora entonces con la sala número 2, la de la ruta Inclusión Económica y Generación de Oportunidades, y aquí nos va a presentar las conclusiones Vivian.
Sí, bueno, en la sala número 2 de Inclusión Económica y Generación de Oportunidades tuvimos a varios organismos internacionales, entre CARE, Ayuda en Acción, UNICEF, y también tuvimos la intervención de una de las empresas privadas, en este caso Enel. Se hizo mucho énfasis en que, bueno, en el momento de elaborar proyectos de desarrollo, ¿no? Es importante tener en cuenta que todos los contextos son diferenciados, que es súper importante también vincular todas las intervenciones y programas que realicemos con el enfoque de género, que de hecho ese es un enfoque que CARE lo está implementando en todos los programas que desarrollan. Luego también se mencionó la importancia de tener el enfoque territorial, ¿no? No solo enfocarnos en la zona urbana, sino también en la zona rural. Y finalmente, el rol de los gobiernos regionales, ¿no? La importancia de articular la empresa, el gobierno y los organismos internacionales. Y acá es súper importante ver el desafío que tiene la empresa privada para que en las zonas donde realizan proyectos de desarrollo no se vean como benefactores, sino como facilitadores, ¿no? Entonces, es en realidad ese gran desafío que la empresa privada apoye y articule a los gobiernos locales de las zonas donde se están aplicando proyectos, ¿no? Eso sería. Gracias, Vivian. Y ahora para cerrar, la sala número 3, que es Solidaridad Empresarial que Transforma. Las conclusiones nos las va a presentar Micaela Cortés. Listo, Augusto, muchas gracias. Nada, les comento que el espacio ha estado muy interesante. Hemos tenido la participación de organizaciones tales como Ayuda en Acción, Alicorp, CARE y UNICEF, y la presencia efectivamente de diversas empresas. Y la conversación se centró en la necesidad de apoyarnos como aliados, ¿no? Y no únicamente esta visión público-privada, sino también ir de la mano con organismos internacionales, la academia, sociedad civil, y además es necesario el ciudadano en sí. Y además conversamos de la necesidad de no necesariamente generar alianzas por generar alianzas, sino saber cómo enfrentar la vulnerabilidad que queremos cambiar o en donde nosotros queremos contribuir como organización, y que además sean alianzas que estén alineadas a nuestro propósito, ¿no? Entonces, en ese sentido, es necesario que estas alianzas, estas sinergias, esta articulación sea, y destaco mucho esa palabra, replicable, ¿no? Transformadora, que era parte del nombre de esta ruta, que funcionen a largo plazo, y que esta va a ser la manera, además, de que estas alianzas sean sostenibles. Y finalmente, lo que tenemos como conclusión es que cuando tenemos esos elementos, es cuando estamos hablando, como mencionaba UNICEF, de una alianza que tiene un valor compartido, ¿no? Y estamos hablando de una alianza que es efectivamente estratégica. Entonces, para que haya en ese sentido una solidaridad empresarial que transforme, es necesario no únicamente actuar como un solo individuo, sino buscar con quienes podemos hacer mayores conexiones para generar un impacto mayor. Gracias, Micaela. A mí, en la línea de lo que tú decías, me gusta mucho el nombre de esta tercera ruta, ¿no? Porque no dice solidaridad empresarial que apoya, que contribuye, que dona, ¿no? Que transforma, ¿no? Y eso te da a entender que aquí lo que estamos tratando de empujar es un cambio sistémico donde la empresa misma entienda cómo es que puede influir en el sistema y no solamente en algunas partes, ¿no? Y respecto de las rutas anteriores, creo que como muchas personas que hemos celebrado la fuerte reducción de pobreza que ha tenido el Perú en los últimos años, y que en algún momento se nos ha ocurrido hablar del milagro económico peruano, o que hemos escuchado hablar del milagro económico peruano, creo que nos ha caído como una suerte de cachetada en la cara, ¿no es cierto? El tema, digamos, de que la pobreza se proyecte, que digamos que vaya a subir tan fuerte este año producto de la pandemia, ¿no? Nos hace pensar que las bases sobre las cuales estábamos avanzando tan fuerte en el tema de reducción de la pobreza tenían pues ciertos cimientos medio endebles, digamos, que como país tenemos que ver cómo solucionamos, ¿no? Porque avanzar tanto para retroceder tanto de manera tan súbita también es claramente un problema, y no parece que hayamos tomado las precauciones suficientes para justamente darle resiliencia, como decía esa primera ruta, a nuestro esfuerzo de reducción de pobreza, ¿no?
Así que nada, por mi lado, y creo que en representación de Perú 2021, como me han pedido, quiero aprovechar para darle las gracias a todos ustedes por participar en este espacio que ha sido creado con el objetivo de generar intercambio entre empresas, Estado, academia y sociedad civil. Hemos tenido expositores de lujo, presentaciones realmente ilustradoras, que esperamos les hayan aportado valor a todos los que nos han acompañado esta mañana y a sus organizaciones. Y como siguientes pasos los vamos a contactar para activar cada una de estas rutas que hemos visto hoy en las siguientes sesiones de estas submesas. Ha sido un gusto compartir con ustedes esta sesión y esperamos que este espacio les haya sumado e inspirado para seguir tomando acciones que permitan contribuir al desarrollo sostenible del Perú. Así que nada, muchas gracias, que tengan todos un buen día y ya nos escuchamos en una siguiente oportunidad. Gracias a todos, que estén bien. Gracias. 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 Muchas gracias. Muchas gracias, hasta luego.